Buenas, mi nombre es Roselyn y junto con mis compañeras Gabriela y Andreina vamos a explicarles los músculos de la región posterior-interna del muslo. Los músculos de la parte posterior-interna del muslo desempeñan un papel crucial en la movilidad y estabilidad de la extremidad inferior. Esta región, que incluye tanto los músculos isquiotibiales como algunos aductores, es fundamental para actividades cotidianas como caminar, correr y saltar. Los isquiotibiales, compuestos por el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps crural, son responsables de la flexión de la rodilla y la extensión de la cadera. Por otro lado, los músculos aductores contribuyen a la aducción del músculo y ayudan en el control de movimiento. A continuación, estudiaremos más a fondo cada músculo de esta región, indicando el IRBIA de cada uno, que sería su inserción, relación, vascularización, inervación y la acción. Músculo del recto interno. Tenemos la inserción. Se inserta por arriba a los lados de la sínfisis del pubis, en la parte anterior del labio externo del borde inferior de la rama isquiopubiana, hasta llegar a insertarse en la parte superior de la cara interna de la tibia. Relación. En su cara interna está en relación con la aponeurosis y con la piel, con la mayor parte de su extensión. En su parte inferior está en parte cubierto por el sartorio y cruzado de atrás a adelante y de abajo a arriba por la vena safena interna. Por su cara profunda y externa está en relación sucesivamente con el borde interno de los aductores, el cóndilo interno del fémur y el ligamento lateral interno de la articulación de la rodilla. Vascularización. Recibe sus arterias por 4 pedículos escalonados de arriba a abajo en su cara externa. El primero, superior, se halla por una rama de la circunfleja interna. Pasa por debajo del aductor mediano para alcanzar el recto interno. El segundo proviene de la arteria de los aductores. Está constituido por una rama que se insinúa entre el aductor mediano y el pequeño para llegar al músculo, en donde se divide en 2 ramas, ascendente y descendente. El tercero está formado por una gruesa colateral de femoral superficial. Nace por debajo del conducto de Hunter y pasa por delante del aductor mayor, al que irriga el paso. El cuarto comprende 2 arteriolas que nacen de la femoral a la altura del conducto de Hunter. Pasan por delante del aductor mayor, al que irrigan de paso. Inervación. El recto interno recibe su nervio del obturador, rama del plexo lumbar. Este nervio penetra por su cara profunda, un poco por encima de su parte media. Acción. Es flexor de la pierna, la lleva un poco hacia adentro y al propio tiempo aductor del muslo, porque el muslo sigue naturalmente a la pierna en su movimiento de traslación hacia adentro. Músculo pectíneo. Inserción. Tenemos las inserciones superiores. Se halla constituido por 2 planos, uno superficial que se inserta en la rama superior de la V y otro profundo que se inserta por su parte en la rama inferior. En el plano superficial se extiende desde la cresta pectínea y del ligamento de Cooper, que está encima desde la espina del pubis hasta la eminencia iliopectínea. El plano profundo se inserta en el labio anterior del canal subpúbico. Y las inserciones inferiores. De su superficie de inserción púbica, los fascículos se dirigen hacia abajo y hacia afuera y van a insertarse en la línea rugosa. En el curso de su trayecto descendente, el pectíneo sufre un ligero movimiento de torsión, de manera que la cara anterior por arriba se hace antero-externa por abajo, en tanto que su cara posterior se hace postero-interna. Relación. El pectíneo tiene 2 caras, una anterior y otra posterior, y 2 bordes, uno interno y otro externo. Su cara anterior, cubierta por una aponeurosis, forma la parte interna del suelo del triángulo de Scarpa.
Está sucesivamente en relación con el ligamento de Gimbernat, que descansa sobre ella, con la vena y los linfáticos femorales, que la cruzan oblicuamente, y con el músculo aductor mediano, que la cubre en parte. Su cara posterior cubre a su vez la parte superoexterna de la cápsula fibrosa de la cadera, el aductor menor, el obturador externo y los vasos y nervios obturadores a su salida del conducto subpúbico. Su borde interno está en relación con el aductor mediano. Su borde externo sigue el borde interno del psoascílico, formando con él un canal longitudinal por el cual corre la arteria femoral. Vascularización. Está irrigado por la arteria de los aductores. Inervación. Este músculo está inervado por el nervio musculocutáneo interno, rama del crural. Esta rama pasa por detrás de los vasos femorales y penetra en el músculo por su cara anterior. Acción. El pectíneo es aductor, rotador hacia afuera, flexor del músculo. Cuando se fija en el fémur, flexiona la pelvis sobre el músculo. Hola, mi nombre es Gabriela y yo les voy a explicar los aductores, que se dividen en tres: el aductor mediano primero, el aductor menor o segundo y el aductor mayor. Aductor mediano o primero. Inserción. Nace de la superficie angular del pubis. De este origen, el músculo se dirige hacia abajo y atrás, estrechándose progresivamente hasta fijarse en la parte media del labio interno de la línea áspera del fémur. Relación. Su cara anterior tiene la vena safena interna, por arriba tiene el cordón espermático, por abajo tiene los vasos femorales y en su cara posterior tiene el fascículo interior del aductor menor. Vascularización. Recibe vasos de la circunfleja interna de la arteria de los aductores, rama de la femoral profunda que nace por encima de la primera perforante y de la femoral superficial. Inervación. Está inervado por el nervio musculocutáneo y por una rama del nervio obturador. Acción. Tiene aducción y supinación al fémur. Aductor menor o segundo. En su inserción, nace de la superficie angular del pubis y se inserta en la parte superior de la línea áspera del fémur. Relación. El borde anterior es cruzado por la circunfleja interna. El borde inferior se insinúa entre el aductor mayor y el aductor mediano. El borde superior corresponde al obturador externo. Vascularización. Tiene la rama superficial de la circunfleja interna. En la parte posterior tiene la rama posterior de la obturatriz y de la femoral profunda. Inervación. Está inervado con un ramo obturador. Y por último, acción. Tiene aducción y rotación ligeramente al fémur. Aductor mayor. Inserción. Este se divide en dos porciones. Porción externa. Está constituida por dos fascículos. La primera nace en el tercio medio de la rama isquiopubiana y se fija en la línea áspera del fémur. La segunda forma una masa voluminosa dispuesta en abanico que se inserta en toda la altura del intersticio de la línea áspera del fémur. Su porción interna nace del isquion hasta insertarse por el tendón redondo potente. Relación. Su cara anterior la cubre el pectíneo, el aductor mediano y el aductor menor. Por debajo está el aductor mediano y la pared posterior del conducto de Hunter.
Su cara posterior tiene la inserción femoral, la arteria y la vena femoral. Vascularización. Está irrigado por las arterias del plano ventral y dorsal. Por delante recibe ramos de la obturatriz y de la femoral profunda. Por el conducto de Hunter tiene la arteria femoral superficial. Por detrás tiene la rama de la circunfleja interna de las perforantes. Inervación. Es doble y proviene del nervio obturador y del ciático mayor. Acción. Tiene aducción y supinación, excepto el manojo inferior del aductor mayor que lleva el muslo en pronación cuando éste hace supinación. Hola, mi nombre es Andreina y en esta oportunidad les estaré explicando un poco acerca del bíceps crural, el semitendinoso y el semimembranoso. Comenzaremos con el lirbio del bíceps crural. Inserciones. De las dos porciones que constituyen el bíceps crural, una sube hasta la pelvis y la otra se detiene en el fémur, que es la porción corta. La porción larga o porción isquiática se inserta en la parte más externa y más elevada de la tuberosidad isquiática, por un ancho tendón que le es común con el semimembranoso. Este tendón ancho y potente está situado por detrás del propio del semimembranoso y por fuera de las inserciones del ligamento sacro y ciático mayor, en el cual se fijan por otra parte algunas de sus fibras. A este tendón sigue un cuerpo muscular que se despega del semitendinoso de la cara posterior del muslo. En este punto se une a la porción corta. En segundo lugar, tenemos la porción corta o porción femoral. Se origina en el tabique intermuscular externo y en la parte inferior del labio externo de la línea áspera. De estas inserciones se desprende un cuerpo carnoso aplanado que se une a la porción larga. Luego, tenemos la inserción terminal o inferior, la cual se establece por un tendón común largo cilíndrico que se fija en la apófisis estiloide de la epífisis del peroné. Luego tenemos la relación del bíceps crural. Aplanado delante hacia atrás, presenta dos caras, una posterior y otra anterior, y dos bordes, uno externo y otro interno. Su cara posterior o superficial está cubierta por arriba por el glúteo mayor y más abajo, por debajo del glúteo mayor, por la aponeurisis y la piel. Su cara anterior o profunda cubre el aductor mayor y el vaso externo, del cual está separada por el nervio ciático mayor. Su borde externo, cubierto primeramente por el glúteo mayor, está en relación con la piel en el resto de su extensión. Su borde interno está en contacto con la semitendinosa y en sus 2/3 superiores es un tercio inferior, se separa de su músculo para formar el borde superior y el borde externo de una importante región quirúrgica. El hueco popliteo, relacionándose a este nivel con los vasos popliteo primeramente y después con los dos músculos gemelos externos y plantar delgado del borde interno del bíceps crural. Es además seguido de una porción inferior por el nervio ciático popliteo externo en acompañamiento del tendón del músculo hasta el peroné. Vascularización. La porción larga está irrigada por arriba por la primera perforante y por abajo por la segunda. La porción corta recibe sus vasos de la tercera perforante. Luego tenemos la inervación. Los nervios provienen del ciático mayor. El nervio de la porción larga divide el músculo por su cara anterior y su borde interno en el tercio medio. El filete de porción corta nace bastante arriba y llega al tercio superior del músculo después de un trayecto bastante largo. Por último tenemos la acción. El bíceps es flexor de la pierna sobre el muslo y la imprime al mismo tiempo un ligero movimiento de rotación hacia afuera. Accesoriamente y por su porción larga extiende el muslo sobre la pelvis. Ahora estaremos hablando acerca del lirbio del semitendinoso. Comenzaremos con la inserción. Se inserta por arriba en la cara posterior del isquion, confundiéndose a este nivel con la porción larga del bíceps. De aquí se dirige verticalmente hacia abajo y termina en la parte media del muslo.
en un tendón redondeado que va a insertarse en la parte interna del extremo superior de la tibia, constituido con los tendones del recto interno y del sartorio. El conjunto aponeurítico conocido con el nombre de pata de ganso. Los fascículos carnosos del semitendinoso están interrumpidos en la unión del tercio superior con el tercio medio por una intersección tendinosa que se dirige oblicuamente hacia abajo y hacia afuera. Luego hablaremos acerca de la relación. Por detrás, el semitendinoso está cubierto por arriba por el glúteo mayor, por abajo por la aponeurisis y la piel, y hacia adelante cubre el aductor mayor y el semimembranoso. Hacia afuera primera linda con el bíceps, del cual se separa hacia abajo para formar el borde superior e interno del hueco popliteo. Hacia adentro se relaciona primero con el aductor mayor y luego con el semimembranoso. A nivel de la rodilla, su tendón se desliza sobre el ligamento lateral interno mediante una bolsa serosa. Seguidamente tenemos la vascularización. Recibe dos arterias, una superior nacida en la circunfleja interna y otra inferior procedente de la primera perforante. Luego tenemos la inervación. El semitendinoso recibe dos nervios del ciático mayor, uno superior, a menudo común con el nervio de la porción larga del bíceps, que llega al muslo por su tercio superior, y otro inferior que alcanza el muslo por el tercio inferior. Por último, tenemos la acción del semitendinoso. Desde el punto de vista de su acción, este músculo tomado por un punto fijo del isquion dobla primeramente la pierna sobre el muslo y le imprime un ligero movimiento de rotación hacia adentro, obra de modo secundario sobre el muslo, extendiéndolo sobre la pelvis cuando el semitendinoso toma por punto fijo la pierna. Extiende la pelvis sobre el muslo y dobla sobre la pierna. Semimembranoso. Empezaremos por la inserción. Se inserta por arriba por un tendón ancho y potente en la cara posterior de la parte externa del isquion, entre el cuadrado crural que está por fuera y el tendón común del bíceps, y al semitendinoso que está por dentro. De esta inserción se dirige verticalmente abajo y primero de una cara anterior y luego de una cara posterior se ven nacer los fascículos musculares. Este nacimiento sucesivo de la parte muscular dibuja una línea muy oblicua, extendida del borde interno al borde externo, y de ahí este aspecto semi-aponeurítico o semimembranoso, que tiene el músculo en su región superior. El tendón terminal tiene la forma de semicono y ocupa el lado interno del cuerpo muscular. Este tendón terminal corre por detrás del cóndilo interno y se divide a nivel de la interlínea auricular entre fascículos divergentes, que designaremos según su dirección como descendente, recurrente y anterior. El fascículo descendente se dirige verticalmente hacia abajo, como su nombre lo indica. Se fija en la parte posterior de la tuberosidad interna de la tibia, debajo de la cavidad glenoidea. A este tendón se le da el nombre de directo. El fascículo recurrente, triangular o en forma de abanico, se dirige hacia abajo y hacia afuera y viene a insertarse en la parte de la cápsula fibrosa que cubre el cóndilo externo y en parte del fémur mismo, en el espacio comprendido entre los dos cóndilos. El fascículo anterior u horizontal, denominado también tendón reflejo, rodea de atrás adelante la tuberosidad interna de la tibia, pasando por debajo del ligamento lateral interno. Dentro del canal espacial infraglenoideo, viene a terminar en la parte anterior externa de esta tuberosidad, una sinovial comúnmente independiente, acompañada a este último fascículo dentro de su canal óseo. Luego tenemos la relación. El semimembranoso presenta como los dos músculos presentes una cara posterior, una cara anterior, un borde interno y un borde externo. Su cara posterior o superficial está cubierta sucesivamente por el glúteo mayor, el semitendinoso y la aponeurisis femoral. Su cara anterior o profunda cubre a su vez el cuadrado crural, el aductor mayor, la extremidad superior del gemelo interno, el cóndilo interno del fémur y por último la tuberosidad interna de la tibia, por lo cual se deslizan mediante una bolsa serosa. A propósito de su tendón, su borde interno corresponde sucesivamente al aductor mayor y al recto interno. Su borde externo seguido de la mayor parte de su extensión por el nervio ciático mayor y por la porción larga del bíceps. Se separa más abajo de este último músculo para constituirlo con el semitendinoso en el borde superior e interno del hueco popliteo.
en la parte más inferior, que este borde está en relación con el músculo gemelo interno, del cual se halla separado por una bolsa serosa. Luego tenemos la vascularización. Está irrigado por las 3 arterias perforantes. Salomón señaló la presencia del 25% de los casos de una cuarta perforante nacida en la femoral superficial en el conducto de Hunter, la cual, después de haber perforado el aductor mayor, riega el semitendinoso en el hueco popliteo. Está inervado por el ciático mayor, el ramo que le está destinado a menudo doble. Penetra en él por su cara profunda y por su parte media. Existe a veces un segundo nervio que inerva el tercio inferior del muslo. En acción, el semimembranoso tiene la misma acción del semitendinoso si se toma punto fijo en el isquio. Dobla la pierna sobre el muslo, al mismo tiempo que le imprime un ligero movimiento de rotación hacia adentro. Secundariamente extiende el muslo sobre la pelvis, se toma al contrario por punto fijo la tibia, extiende la pelvis sobre el muslo y dobla este por la pierna. Con la acción del semimembranoso damos por finalizada la explicación del IRBIA de cada uno de los músculos que componen la región posterior del muslo. Esperamos que de algo les sirva nuestra información acerca de esta región.